buenas noches. Hoy vamos a comenzar debatiendo sobre un tema vergonzoso, verdaderamente penoso para el país, que es los desaparecidos y la nueva política, en este caso del presidente López Obrador al respecto. El gobierno federal ha anunciado la reactivación del Sistema Nacional de Búsquedas de Personas Desaparecidas ante una tragedia. Mire, la verdad no sabemos ni los números. Se habla de 40,000 casos, 26,000 cuerpos sin identificar, en morgues, 1,300 fosas clandestinas. Hoy se habló, hoy el subsecretario Encinas volvió a hablar al respecto. En fin, es una tragedia que lleva muchos años. ¿Y qué decir de la política para la búsqueda de los desaparecidos en México? Para profundizar en este asunto me acompaña como todos los martes Carlos Bravo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches. Gibran Ramírez. ¿Cómo estás, Gibran? Muy buenas noches. Y en esta ocasión invitamos a María Luisa Aguilar. Ella es del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien ha sido, María Luisa, una de las asociaciones que más le ha entrado a este tema. Gracias por venir, María Luisa. Buenas noches. Y déjame comenzar contigo. A ver, a mí me rebasa, y te voy a decir por qué, porque llevamos más de 9 años en este programa, afortunadamente, y llevamos muchísimos años hablando del tema de los desaparecidos. Aquí, antes de entrar al aire, recordábamos aquella marcha que organizó Javier Sicilia, que hizo muy visible el tema, y acá seguimos, María Luisa, acá seguimos. ¿Cuántos desaparecidos hay en México? Bueno, justo lo que dices, ni siquiera los números son certeros, sin identificar, tanto que hayan salido de fosas clandestinas como que estén en fosas comunes, en nuestros servicios periciales. Y la crisis es mayor. Yo creo que ha sobrepasado cualquier crisis que haya vivido México. Y más bien, creo que la respuesta está justo en esas personas que en el Centro PRO acompañamos, en las víctimas que han estado buscando por más de 9 años, 10 años a sus familiares, en las víctimas que se organizaron desde hace 10 años en el norte del país inicialmente, y ahora en realidad en toda la República. Y yo creo que más que un balance que podamos hacer al día de hoy sobre las políticas de este nuevo gobierno en materia de desaparición, lo que tenemos son muchas incógnitas. Hay incógnitas. Hay incógnitas. Yo creo que hay que reconocer que tanto el presidente como el subsecretario de Derechos Humanos han hecho un reconocimiento expreso de que esta es una crisis, de que esto es algo que... Le han dado prioridad. Claro, que es una de las prioridades. Me atrevo a decir que también han hecho muy buen... una identificación de cuáles son los temas a priorizar de la mano de las familias. Han traído a gente experta a la mesa. La Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana, es una experta en materia de derechos humanos, en desapariciones, en atención a víctimas. O sea, ¿de qué institución, perdón? Ella es de la Comisión Nacional de Víctimas, de Búsqueda, que depende directamente de la Secretaría de Gobernación. Ah, mira, yo ni sabía que había una comisión. Sí, es parte del Sistema Nacional de Búsqueda que se creó con la Ley General de Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares. Pero todavía tenemos muchas dudas. Gibran, ¿cómo ves este asunto? Yo creo que sí ha sido una prioridad discursiva del nuevo gobierno, pero que tendría que convertirse también en una prioridad presupuestaria, una prioridad política. Se trata, yo creo que debería ser el gran tema nacional, y no lo es. Concentra toda la crisis de derechos humanos ahí, concentra los problemas del Estado y nos habla de varias cosas: de indolencia, de impunidad y de incapacidad de las instituciones. Decían ahora, ni siquiera sabemos cuántas personas. 40,000 puede ser incluso un cálculo conservador. Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos dice que podrían ser hasta 200,000 con base en un cálculo que hacen ellos. Bueno, no sé, pero sean 40,000 o sean 200,000, las personas que han desaparecido en este país, es una cosa gravísima. Y ahí, independientemente de sí, los sesgos ideológicos que cada quien tenga, yo creo que hay una coincidencia de que el único que puede hacer esto es el gobierno. Sí. O sea, aquí el mercado no puede hacer, no hay soluciones de mercado, Gibran. No. Lo dice Leo Zuckerman, ¿no? O sea, así es. No, aquí no, es el gobierno, ¿no? Es el gobierno. Creo que también el debate público debe hacer algo al respecto, sobre todo el debate académico. Creo
que debería de ser una prioridad de las ciencias sociales mexicanas. La investigación. Dice. Saber de qué está hecho este universo. Porque habitualmente se lo cargamos todo en paquete al crimen organizado, así, en general, ¿no? Pero, claro, ahí creo que quienes lo han hecho muy bien son los periodistas, porque así sabemos que no es solo un asunto de narco, sino que es también un asunto, por ejemplo, sigue siendo un dispositivo de represión política, como en el caso de Abarca. Sigue siendo un dispositivo de guerra que utiliza el ejército, se ha acreditado también en distintos sitios. Ha habido de violencia cotidiana. Sí, o de violencia empresarial, en el caso de las mineras en algunas partes del país. Tenemos que saber de qué está hecho ese universo en cada parte del país. Es algo a lo que no se ha abocado el gobierno. Digamos. Ese mapa que no tiene el gobierno. De quién son los desaparecidos y por qué desaparecieron. Así es. Sí. Porque pues es la única manera de atacar el problema. Carlos. Mira, yo creo que es muy importante tratar de ubicar el anuncio de esta mañana un poco, digamos, a través del tiempo. Sí. Este es un fenómeno que empezó hace muchos años. Muchos años. Un problema muy arraigado, estructural, que no, digamos, que no admite soluciones fáciles. Sí, esto, o sea, viene de muy atrás. López Obrador no es responsable del desastre que hereda, es responsable de tratar de darle, más que decir una solución, porque me parece que sería muy ingenuo decir López Obrador va a solucionar este problema, de darle un cauce como a un proceso de investigación, de reparación, y poco a poco esperemos digamos, de bajar las cifras y ponerlas bajo control. A mí me parece que sí ha habido en efecto algunas señales muy positivas. Coincido contigo sobre el nombramiento de Carla Quintana, me parece un extraordinario nombramiento. También una cosa que no hemos mencionado y me parece muy importante, emblemática, es la instalación de una comisión para la verdad y el acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa. Sí, en el cual el Centro PRO ha estado muy... Me da la impresión que ahí hay un esfuerzo concertado de convertir a Ayotzinapa, digamos, en un caso paradigmático o ejemplar. Incluso hay ayuda internacional. En fin, hay una serie... O sea, Ayotzinapa se está convirtiendo en un laboratorio, creo, de lo que podría llegar a ser más adelante un proceso de justicia transicional. Me parece muy importante hacerlo con Ayotzinapa. Por lo menos que se sepa la verdad. Pero me parece muy importante también que no se quede nada más en Ayotzinapa, que el caso paradigmático o ejemplar no se convierta en caso único, ¿no? Y creo que, bueno, esos son pasos que vienen. Un caso a imitar, digamos, en el caso de que, en el caso de que se sepa la verdad, María Luisa, porque hasta el día de hoy no sabemos la verdad, y en este espacio vaya que hemos hablado al respecto, ¿no? No, y que abra una ruta sobre qué tipo de investigaciones se necesitan en contextos de macrocriminalidad como el de Iguala, pero también en investigaciones complejas como la de una desaparición de un grupo tan grande, que abra una ruta sobre qué tipo de tecnologías necesitamos cuando estamos buscando desaparecidos en fosas clandestinas, pero también en zonas muy agrestes, que abra una ruta también sobre qué tipo de instituciones de servicios forenses y de investigación necesitamos. Creo que justo esa es la idea de esta comisión. Obviamente para las familias es encontrar la verdad, pero si lo vemos en un aspecto mucho más amplio, es crear una ruta para poder abordar una crisis. Lo que está diciendo María Luisa es que hay que pasar, y tú lo decías también, hay que pasar de la fase discursiva a la parte real. Esto es una cuestión de lana, de recursos, materiales, humanos, financieros. Ese es el reto del gobierno de López Obrador, Gibran, ¿no? Sí, tiene que gastar en eso, tiene que gastar bien en eso, y tiene que poner voluntad política que no ha puesto en otros sitios en eso. Por ejemplo... Yo creo que ahí está, ¿no? La voluntad, ¿no? La voluntad política está. Yo creo, sí. Y aquí no transitan cosas como la amnistía o así. Aquí tienen que depurarse las instituciones. No va a haber credibilidad y no va a haber una verdadera relación de confianza con las víctimas hasta que no caigan funcionarios implicados en los casos. Sí. Tampoco una política puede ser exitosa en ningún caso, ni de acceso a la verdad, ni de reparación del daño, hasta que esas instituciones no estén depuradas de funcionarios implicados, que los hay en todos los niveles. Tienen que evaluarse las comisiones estatales de búsqueda y tiene que abrirse el camino a nuevas formas de búsqueda que no necesariamente estén judicializadas, que estén orientadas a dar paz a las víctimas. Pero lo que está diciendo es muy grave, que está diciendo que el Estado mismo está involucrado en las desapariciones. Hay agentes del Estado que están involucrados, hay hasta una sentencia de la CIDH, ¿no? Pero creo que más allá de eso debe acercarse, además de castigar a estos funcionarios, debe acercarse la posibilidad de la verdad a las víctimas. Un amigo, Alejandro Puerto, me comentaba que hay dos propuestas que no logran transitar
y que se han repetido mucho en algunas organizaciones en las que él participa. Él tiene un familiar desaparecido, como generar un libro de pertenencias, como en el caso bosnio, que se puedan catalogar pertenencias, más o menos en qué circunstancias fueron encontradas, para que la gente pueda buscar a sus familiares. ¿De las fosas clandestinas? ¿Dices? Así es. Sí. Por ejemplo, de las fosas clandestinas, o un sistema de búsqueda biométrica que existe, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde uno ingresa las características de su familiar y tiene eso que está probabilidades. Tocando, a mí me parece impresionante que no se haya logrado, y lo vengo escuchando desde hace muchos años, que es el banco de ADN. Que con la tecnología de hoy en día, pues a ver, las víctimas, los familiares de los desaparecidos pueden agarrar el cepillo de dientes, el peine, sacar de ahí una muestra de ADN y eso compararlo con el ADN de las gentes que se encuentran en las fosas clandestinas, tratar de hacer el macheo, ¿no? Se anunció en el gobierno pasado de Peña Nieto, acabaron no dándole presupuesto, en fin, bueno, pues el uso de la tecnología en esto. Yo creo, ¿no? Leo, que en esto es muy importante también recuperar el diagnóstico que presentó el fiscal Hertz recientemente, a propósito, digamos, de del desastre que es la Procuración de Justicia en México. Y él, en este informe, relata una cosa que me parece que viene mucho al caso traer a esta discusión, donde él decía: nos hemos contado mucho tiempo el relato de que la Procuración de Justicia en México tiene un problema de incapacidades institucionales. Pero la verdad es que cuando uno se asoma al detalle de los casos, desde luego que encuentra incapacidad, pero lo más grave es la captura política. Es decir, el uso político. No es que la justicia no pueda procurarse por falta de capacidad, es que políticamente estaba diseñado y operaba para no procurarse. Y en este caso en particular, lo que dices tú, por ejemplo, de las bases de datos de ADN, yo recuerdo un reportaje de Marcela Turati de hace unos años donde ella se dio a la tarea de hacer un match entre un desaparecido y una familia que estaba buscando a su desaparecido. Y no solo se dio a la tarea de hacer ella eso, ¿y lo encontraron? Sí. ¿Sí? Bueno, muerto, pero lo encontraron. Bueno, pero hicieron el match. Pero esa es parte de la tragedia, encontrar. No solamente hizo ella la chamba, sino además documentó paso a paso por qué era que las instituciones del Estado, las locales, las federales, no habían podido hacer ese trabajo. Ahí había una parte de negligencia, de falta de recursos, de tecnología, de incapacidad, pero hay otra parte también donde es el tema, la justicia está capturada políticamente. Y aquí me parece que este tema, el anuncio de hoy en la mañana, nos despliega un horizonte muy importante, pero que va a ser muy conflictivo, porque si de veras le entramos a este tema, digamos, al siguiente paso después de encontrar los cuerpos, que es identificarlos, investigarlos y darle a las víctimas lo que siempre piden, que es verdad y justicia, eso va a implicar confrontar a redes de protección. Y va a implicar, tú ahorita lo estabas de alguna manera anticipando, va a implicar que ciertas partes del Estado se van a enfrentar con otras, ¿no? Bueno, ¿y quién sabe cómo van a reaccionar, sí, María Luisa? Sí, no, yo creo que es importante también reconocer cuáles son las capacidades que están instaladas. Hace una semana, no más de una semana, las familias solicitaron, las familias del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, que es el colectivo que conjunta la mayor parte de colectivos de familiares de desaparecidos, solicitaron una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde presentaron básicamente el plan que ellos quieren que se cree, además de la reconstrucción del Sistema Nacional de Búsqueda. Que es ¿Y qué cosas traen, por ejemplo? Es un mecanismo, ellos tienen muy claro que se necesita un mecanismo extraordinario de identificación forense. O sea, pues esto del ADN, que es lo que decimos. Básicamente, sí. Pero extraordinario. O sea, pero extraordinario, exactamente, donde estamos hablando de que hay un número no claro de cuántos restos tenemos sin identificar en CEMEFOS, en fosas clandestinas, pero que están rondando entre los 26,000 y los 36,000. Sí. Y que es básicamente lo que heredaron de los últimos años este gobierno. Y entonces lo que dicen las familias es, tenemos que hacer algo extraordinario para que las familias que hemos tenido desaparecidos hasta el día de hoy puedan ver si sus seres queridos están en algunos de estos restos. Claro. Esto es algo que es a mediano plazo. O sea, nadie puede pensar que esto vaya a Oye, y cuesta. Regresamos al tema de que... Y cuesta mucho. Cuesta, ¿no? Exactamente. Pero se ha abaratado mucho el tema del ADN, de las pruebas de ADN, claro, pero sigue costando, ¿no? Claro. Pero lo que dicen las familias y los expertos que los acompañan, ellos están acompañados de equipos como el equipo argentino de antropología forense, que ha
trabajado en Ayotzinapa, pero en México lleva 15 años trabajando desde que trabajaba en Juárez, que dicen es posible hacerlo. Es posible hacerlo, se necesita presupuesto, se necesitan equipos interdisciplinarios, se necesita voluntad política y además se necesita que las víctimas participen para que se pueda crear un proceso de confianza, porque muchos de los problemas es exactamente esto. Las instituciones perdieron todas las confianzas de las víctimas y eso pues nadie se los puede regatear, ¿verdad? Gibran. No, este es un tema fundamental para el gobierno de López Obrador, yo creo, ¿no? Incluso para la misma base de López Obrador, ¿no? ¿O no lo ves así? No lo sé. Una de las cosas que más me inquieta es que se haya normalizado tanto. Porque no es un tema en la agenda pública como suele ser en las dictaduras, por ejemplo, que se logra politizar como un tema de la nación completa. Yo creo que estamos en ese tránsito y que debemos hacerlo notar cada vez más, ¿no? Yo no veo que esté en las primeras planas todo el tiempo cuando es un escándalo de proporciones descomunales. Sí que debería ser un gran tema. Pero del movimiento de López Obrador no es... Digo, porque evidentemente cuando pasó lo de Ayotzinapa, en fin, sí se utilizó políticamente por parte de Morena esto. Y yo creo que para bien, no es una crítica. Y creo que hay muchos morenistas que sí quieren, o sea, que para ellos sí es una prioridad este tema, ¿no? Sí, te comparto. ¿Para ti? Sí, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Sí, yo propuse que discutiéramos este tema, fue precisamente porque es uno de los pendientes que le veía al gobierno. Claro, ok. Sí que había visto el cambio discursivo, pero el cambio en las políticas, y de verdad yo no sabía que Encinas iba a hacer hoy este anuncio, no lo había sentido. Y las organizaciones de víctimas con las que había podido tener contacto me decían más o menos lo mismo, es que hay confianza, pero no se ve un cambio radical en cómo se le ha inyectado recursos, en todo eso. Mucho ruido, pero pocas nueces. Sí, entiendo que son demasiados temas urgentes en el país, pero este debe ser una de las prioridades fundamentales cuando se trata de rescatar la dignidad de la vida social mexicana. Déjenme preguntarles a los tres, porque creo que nosotros como medios, porque tú decías los medios no se ven en las primeras planas, sí es cierto. Y si tú no nos hubieras conminado a debatir este asunto, quizás no lo estaríamos debatiendo. ¿Qué tenemos que hacer los medios de comunicación? ¿Por dónde va? Porque también es muy frustrante para nosotros que llevamos muchos años en esto. Carlos, ¿cuál es nuestro papel en los medios? Bueno, o sea, yo creo que en primer lugar hay que dedicar más recursos y más espacios a la investigación periodística de estas cosas. No nada más quedarse en la nota diaria, no nada más quedarse como en el ejecutómetro, ¿no? O sea, por mucho tiempo nos acostumbramos a que los muertos solo eran cifras y eso me parece que contribuye a este efecto como de normalización, de despersonalización, ya se vuelve rutinario, ¿no? Entonces yo creo que sí, ahí hay un papel muy importante que pueden jugar los medios y también me parece en el tema del cambio discursivo. Es decir, no solamente hay un discurso, una representación, una narrativa mediática, también hay una narrativa oficial. Y en ese sentido creo que los medios también pueden hacer un mucho mejor trabajo en términos de analizar, de cuestionar, de preguntar qué hay detrás. Me refiero a un caso muy concreto. Durante la campaña y la transición, López Obrador promovió un discurso de lo que él llamaba como perdón y olvido, ¿no? Tuvo un desencuentro con las víctimas durante el foro Escucha. Durísimo. Muy duro. Creo que lo que está pasando hoy es una corrección. Porque estas acciones que se están tomando ya más bien apuntan hacia retomar o incorporar la agenda de víctimas, que no es perdón y olvido, es verdad y justicia. Bueno, es que las familias de las víctimas fueron tremendos. No queremos perdón y olvido. Esa distinción, queremos justicia. Esa distinción tendría que haber dado lugar a un debate mucho más amplio en los medios de comunicación sobre lo que está. La agenda de víctimas no está representada en los medios. Y mientras eso ocurra, pues claro que va a seguir normalizado y los medios van a seguir como una suerte como de perrito labrador que corre para donde el poder le lanza la pelota. Nos ganan dos cosas, los temas coyunturales y nos gana López Obrador, porque el que está poniendo los temas es López Obrador. Digo, de chiripa hoy estamos hablando de esto. Tú habías dicho, hablemos de esto antes de que López Obrador lo tomara en su matutina del día de hoy, pero nos ganan los medios, la coyuntura y los temas que está poniendo el presidente,
¿no? Sí, bueno, pero el propio presidente se comprometió cuando fue el relanzamiento del Sistema Nacional de Búsqueda a hacer reuniones cada 3 meses con las familias. Entonces también es parte de la tarea de los medios el buscar esa información, el reconocer el que se puede generar espacios para las víctimas también para ver cuáles son sus valoraciones cada 3 meses. Pero más allá de eso, yo creo que una tarea central es justo cómo los medios sí jugaron en muchos momentos parte para que esto se normalizara en términos de continuar con el estigma hacia las víctimas, la criminalización hacia las víctimas. Era muy, muy fácil decir, bueno, es que están desaparecidos muy al inicio porque en algo estaban, ¿no? Exacto, exacto. Siempre, iban por malos pasos. Iban por malos pasos, sí, ¿no? Sí. Y eso es un discurso que yo reconozco que ha cambiado en muchos medios. Sí, eso es real. Pero eso fue parte de lo que ayudó a que esta crisis se normalizara. Fomentado por el gobierno, por los propios gobiernos. Si lo mataron es porque estaban en malos pasos. Claro. Y ahí el medio reproducía la versión de la autoridad, ¿no? Sí. Un último comentario. Bueno, son 3 cosas que creo que habría de hacer desde los medios de comunicación. Uno, creo que es documentar para indignar. O sea, hay miles y miles, decenas de miles de historias de víctimas esperando a ser contadas. Sí. Por ejemplo, un espacio en un noticiero estelar que día con día esté contando una de esas diferentes historias, yo creo que haría bien para generar esa conciencia. El segundo, lo dijiste tú, es salir de la coyuntura. Sí. No hay por qué comprar toda la agenda de López Obrador. ¿No? Mucha será importante, pero otra la tiene que poner los propios medios, su propio juicio de las urgencias nacionales. Y el tercero es vincularse con el conocimiento que de por sí se está produciendo en algunos sitios. He dicho que la Academia Mexicana le ha quedado a deber al tema, pero también es cierto que hay cosas que se están haciendo en la Academia se están haciendo, que nunca llegan a los medios y que nunca generan ese debate. Yo creo que esas 3 cosas ayudarían mucho a... Bueno, yo me llevo una tarea por lo pronto y le voy a pedir a María Luisa que nos ayude, que es organizar una mesa con organizaciones de las víctimas para escuchar su voz, ¿no? Déjame añadir una última cosa, Leo. Yo sí creo que, digamos, en el contexto del anuncio de hoy, que es muy importante y hay que reconocerlo, creo que también hay que admitir que no basta con encontrar cuerpos. Es muy importante encontrarlos, pero ahora viene el proceso, de encontrarlos bien, de identificarlos, de investigar qué les pasó, de conocer la verdad y saberla. Es un primer paso en la dirección correcta, pero esto va a tomar mucho tiempo. Oye, pero el primer paso es fundamental, ¿eh? Pues sí. Porque otra vez, en términos de empatía, hay que ponerse en los zapatos de esos padres, de esas madres que no saben ni siquiera dónde quedó. O sea, creo que saben que como los del 43 de Ayotzinapa, perciben que están sus hijos muertos, pero no saben ni siquiera qué pasó con sus cuerpos, ¿no? Ni siquiera puede haber lo que se llama en inglés el closure, ¿no? El cerrar el proceso al enterrar a la víctima, ¿no? Y yo creo que aprovechar la experiencia de las víctimas. O sea, las víctimas han construido sistemas de búsqueda, sistemas de investigación, conocen más de genética que muchos y muchos de nosotros. O sea, conocer su experiencia, reconocerla y traerlas a la mesa, porque eso nos va a ahorrar mucho tiempo. Y la experiencia internacional también, ¿no? Claro. O sea, no estamos empezando de cero. Bueno, entonces nos quedamos con esa tarea. Muchas gracias, Gibran, y qué bueno que trajiste este tema a la mesa. Gracias Carlos. Gracias, María Luisa. Nos quedamos con ese pendiente contigo. Y hacemos una breve pausa. Ahora viene Jorge Andrés Castañeda para analizar el tema de la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Regresamos en un momento más.